Ya, ya. Eso, preguntas, consultas dentro, porque he dicho hartas cosas y como que he recapitulado un poco, que era la gracia de esta primera parte. Creo Eh, que lo que se escuchó mal fue lo de cuál era la tercera nota sumativa, que ahí se escuchaba bajito. Súper. La tercera nota sumativa es la entrega del instrumento, ¿cierto?, que ustedes van a utilizar para recolectar la información para su investigación. Y qué es lo que vamos a trabajar hoy día. Y que ustedes deberían estar entregando la próxima semana, subiéndolo a Classroom, en una ventanita que yo voy a habilitar. Entonces hoy día vamos a ver en específico cada una de sus características como instrumento. Me voy a especificar en tres. Son más, ¿cierto? Hemos visto que son más, pero las preponderantes y las más validadas por el rigor científico y la metodología cualitativas son las técnicas de observación, las técnicas de entrevistas y la técnica de los grupos focales. Entonces, están enfocados en el diseño de estos tres instrumentos, de los cuales ustedes pueden incluir otro tipo de instrumento, o poner uno quanti y uno quali, ahí son decisiones de ustedes, pero comenzamos por aquí. Entonces esa sería la tercera nota sumativa y a la cuarta obtenemos la primera parcial. Creo que llegó un correo que creo que podemos estar hasta las 4 porque de ahí se iban a suspender la actividad finalmente, hoy día en la Eso es mañana. para mañana, Ah, es para ya. mañana, creo, por las votaciones. El correo que llegó Sí, informa. yo había leído que era para el viernes, pero no sé si habrá otro para hoy. Aquí tengo uno que dice, informa término de actividades a las 16 horas de hoy, solo en Valparaíso, Sí, ese es para hoy, profe. jueves 1 de septiembre, de Sí, a las publicidad. 4 aparece en el correo. Sí. Bueno, entonces vamos a ir hasta donde alcancemos a llegar. De hecho, la clase está hecha de manera mitad teórica y mitad práctica. Entonces, la práctica ustedes la pueden desarrollar desde sus casas, en grupos, o juntarse en los próximos días para poder completar los instrumentos. Entonces, la clase de hoy va a quedar solamente en el lado más teórico. Yo les voy a explicar las características de estos instrumentos para que ustedes después puedan completar los suyos. Aquí, ¿cierto? Voy a habilitar en la ventana para que ustedes lo publiquen porque este es DDA, pero desde ahí tengo que crear la ventana y les voy a enviar el link al WhatsApp para que puedan sumarse las y las que no se han podido sumar a Classroom, porque desde ahora vamos a empezar a trabajar con la entrega y subir el material de las clases en esta plataforma, Classroom. Yo no sé si se han podido unir, creo que no, porque no he enviado el link. Voy a copiar el link en el grupo, en el chat, para que desde ya se puedan ir sumando a esa aula y alguna amable que lo pueda compartir por el chat de WhatsApp por mientras, para que las que no han asistido también se vayan sumando. Ya entonces, la próxima semana se entregaría este instrumento, el próximo jueves. Y ya aquí parte lo más explicativo, las definiciones. Estamos en este proceso importantísimo, quizá el más fundamental de la investigación, que es el trabajo de campo. Y para realizar el trabajo de campo se necesita de un instrumento que podamos contar como investigadores para recolectar, ¿cierto?, la información que hemos establecido en nuestros objetivos general y específico que vamos a eh, recolectar, a pesquisar, ¿cierto? Entonces, esta recolección ocurre en ambientes naturales, como sabemos, y cotidianos, es decir, las comunidades educativas en las cuales ustedes han deseado, han elegido desarrollar sus trabajos de síntesis, ya sea la universidad, una escuela, un colegio, eh, un centro diferencial, en fin.
un centro penitenciario, en fin. A eso nos referimos, ¿cierto? Con la recolección de datos ocurrida en ambientes naturales y cotidianos que son los suyos. Y la unidad de análisis, como veíamos en las clases anteriores, son los sujetos, ¿cierto? A los cuales vamos a ir a entrevistar, vamos a ir a encuestar, son a los cuales se dirige nuestra investigación, ¿no? Y a la cual se dirige no solamente para ocuparla como una mera unidad de análisis, sino que se dirige a ellos para poder ir en beneficio de mejorar alguna situación, ¿cierto? Crítica o alguna situación contemporánea, alguna problemática, que son las que ustedes han abordado en su investigación. Ya en la semana pasada hablamos del muestreo, de la muestra. Luego, la próxima sesión vamos a retomarlo porque después de diseñado el instrumento, necesitamos ya dejar clarísimo quiénes van a ser las personas específicas que van a participar del trabajo de campo. Si son estudiantes, el nombre de los estudiantes; si son profesores, el nombre de los profesores. Y esa elección, como vimos, no es antojadiza o azarosa, sino que responde a la representatividad de la comunidad donde ustedes están desarrollando la investigación y también la representatividad de la problemática en específico que ustedes están abordando con su investigación. ¿Ya? Entonces eso vamos a verlo la próxima semana, lo que es la muestra, para dejarla definida. Pero ahora tenemos que diseñar el instrumento, ¿cierto? Para recolectar lo que hemos establecido en nuestro objetivo específico, para luego poder analizarlo y obtener los resultados. Hernández et al., que es el metodólogo que hemos estado trabajando, ¿cierto? En el cual nos hemos ido basando, propone disparatadamente quizá que en cualitativa, en el enfoque cualitativo, es el mismo investigador el instrumento. Entonces, cuando yo les he hablado de que existe un instrumento que es la observación, la encuesta o, ¿cómo se llama?, el grupo focal, según Hernández, esos son instrumentos también, pero sobre todo es el investigador. Entonces, más que sea propiamente así lo que dice Hernández, a lo que va, o lo que quiere dejar claro, es que es tan importante el rol del investigador en la recolección de la información cualitativa, ya que al tratar con discursos, opiniones, palabras, no es lo mismo que un investigador cuanti que solo suministra una encuesta y luego se retira. El investigador tiene que tratar de conseguir la información, tiene que empatizar con su unidad de análisis, con su sujeto de investigación. Entonces él dice que el investigador es en sí el instrumento, y de ahí la relevancia de sus roles en este proceso de trabajo de campo. Y aquí, ¿cierto? Específicamente era lo que yo le estaba diciendo, lo de concebir al investigador como el propio instrumento de recolección de la información, y que utiliza ciertas técnicas como la observación, el grupo focal o la entrevista y otras. ¿Ya? Como la importancia más que lo técnico, porque en lo técnico nosotros vamos a concebir que nuestros instrumentos son las técnicas de observación, las técnicas de entrevista y las de grupo focal. ¿Ya? Pero esta como concepción que nos da es para que uno tome la importancia del rol del investigador, ¿no? Que uno es el que manipula ese instrumento, por lo mismo es uno también parte de ese instrumento. Y aquí ya partimos de lleno, primero con la observación, ¿cierto? Que es una técnica que ha estado presente en su trabajo de síntesis, que así yo he leído. Y como aquí dice, la observación cualitativa no es mera contemplación, uno no llega al aula o al espacio donde vaya a hacer la observación y solamente se pone ahí a mirar, sino que tiene que ir preparado con una pauta,
para tomar las anotaciones que le conciernen respecto a sus objetivos generales y específicos. ¿Ya? Entonces, uno va, eh, previamente pide la autorización, administra los consentimientos informados para que eh, quede validado, ¿cierto?, el proceso éticamente, resguardando el anonimato, que eso también lo vamos a ver próximamente antes de empezar el trabajo de campo. Todo lo que es lo burocrático, nosotros le vamos a suministrar, le vamos a pasar a ustedes los consentimientos informados ya listos. Ustedes los van a completar según su comunidad educativa y los van a entregar, ¿cierto?, para poder hacer la gestión. Ese paso es el paso previo, pero ya la observación es estar dentro del trabajo de campo, y ese trabajo de campo por medio de la observación no se hace al azar, ¿cierto? Nada de esto se hace al azar, sino que tiene que venir acompañado de una pauta que es también en sí un instrumento. Esta pauta recoge de manera escrita las principales observaciones que ustedes hayan realizado y se remite de manera sintética a lo que sucede y está muy atento, ¿cierto?, del lenguaje corporal y también del lenguaje verbal. Esta es la pauta a la cual nosotros nos vamos a ceñir, que es la que, de la cual yo diseñé el instrumento para que ustedes completen en el caso que ustedes hayan elegido este instrumento, esta técnica para su investigación. ¿Ya? Aquí es el ejemplo, ¿cierto? Entonces está el título, el objetivo de su investigación presente en la pauta, esta primera parte que sale aquí, que dice episodio, fecha, hora, participante, lugar, que son como los datos de ficha, los datos técnicos. Entonces ahí uno pone situación, clase de tercero medio, del colegio, del colegio Pedro Montt, no sé. Entonces ahí en la situación uno tiene que puntualizar en qué circunstancias se encuentra, si es una clase, si es, ¿cómo se llama?, algo afuera, en el patio del establecimiento educacional o en otro lugar, ¿no? La fecha que se está realizando, el tiempo que usted va a estar, eso quizá lo llena después, la hora en que lo está realizando, las participantes, es decir, a quién usted está observando, a los docentes, a los estudiantes, a los funcionarios, en fin, depende siempre de sus objetivos. Y aquí ya comienza en el 1.2 puntos, que no sé si están viendo bien. Ahí comienzan las categorías que ustedes tendrían que crear en el caso que hayan elegido la pauta de observación. Y esas categorías se consiguen mirando sus objetivos de investigación, siempre presentes, y las palabras claves que están en su marco teórico, que están al principio de su síntesis. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno va a observar la interacción del profesor con los estudiantes en cuanto a la emoción, una de las categorías de esta pauta de observación debería ser, ¿cierto? Al inicio de la clase, ¿cuál es la estrategia que utiliza el docente para preguntar sobre la emocionalidad o cómo se sienten los estudiantes? Punto. Y ahí ese sería el 1 punto. Estoy ejemplificando, ¿no? Y abajo, ustedes dejarían eso listo, y abajo, el texto que no está en negrita, es lo que ustedes van a escribir cuando ya estén en el proceso de observación, ¿cierto? Ahí está la escritura in situ, en el espacio. Pero con lo que ustedes tienen que llegar son con estas partes que están en negritas, el 1 punto, 2 puntos, que son, como les digo, las categorías que se desprenden de sus propios objetivos y de sus propias palabras clave. Entonces, yo les daba el ejemplo de, claro, inicia la clase y ustedes inmediatamente recogen la información textual y paratextual de si el profesor les pregunta a los estudiantes cómo están, cómo se siente, y si no, o si no lo hace. Y ahí ustedes anotan, ¿no? Después, un segundo punto podría ser, durante la clase, ¿se observa o no se observa, o qué se observa en relación al control de las emociones
de los estudiantes y ahí ustedes van, ¿cierto?, completando también cuando ya están en el trabajo de campo. Entonces lo que ustedes tienen que dejar listo en el caso que eligen la pauta de observación es estas categorías que son como los apuntes previos para uno predisponerse a tomar las anotaciones en el lugar. O sea, ustedes no escriben de la nada, sino que tienen que, de igual forma, llegar con este material. ¿Se entiende la pauta de observación? Sí, Brenda. Súper. Miren, y aquí está la pauta de observación que yo les diseñé y que es, ¿cierto? Está inspirada en la que vimos recién, con la cual ejemplifiqué. Y ahí ustedes tendrían que, para entregarme para la próxima semana, lo que me tienen que entregar en el caso que eligieran formato para observación. Ojo, vuelven a escribir su objetivo de la investigación y este cuadrito de aquí no lo completan porque este cuadrito que está en medio se completa cuando ustedes estén en el lugar, ¿ya? Pero lo que ustedes tienen que entregarme es el objetivo arriba y los conceptos claves abajo, que son estas categorías que yo les decía y que se desprenden de sus investigaciones, de sus objetivos, de sus palabras claves, ¿cierto? Son las dimensiones de su investigación y ustedes tendrían que tenerlas claras para poder establecerlo. Entonces, se entrega el 1 punto negrita, lo que está en paréntesis, y ahí yo les pongo como que esa idea o ese apunte, ustedes tienen que tomarlo, recuperarlo de sus propios objetivos. Y lo de abajo que está sin negrita y que está en cursiva, eso no lo completan porque eso es lo que se completa cuando ustedes estén realizando la observación. Es para yo evaluar qué tal están las categorías con las que van a enfrentar su trabajo de campo. Esto es lo que se entrega en el caso que fuera pauta de observación. Me podrían preguntar, la sección TA, sobre qué pasa si en mi trabajo de síntesis yo estoy considerando dos técnicas. Para este trabajo de investigación educacional, tengo también que entregar eh, dos formatos o solamente uno. No, es solamente uno. Vamos a partir por uno, ¿ya? O sea, si ustedes tuvieran más de dos instrumentos que han considerado para su investigación, está bien, pero en este caso solamente vamos a partir por uno, ¿ya? Que es el que se entrega, uno por grupo. Bueno, luego viene la entrevista, que existen las entrevistas estructuradas, ¿cierto? Las semi-estructuradas y las no estructuradas o abiertas. Es súper sencillo de entenderlo porque la misma palabra que lo adjetiva a entrevista estructurada, semi-estructurada, lo dice, ¿no? En parte. Entrevista estructurada, el investigador llega a realizar su entrevista con una persona, siempre una entrevista individual, ¿cierto? Con esa persona, activa. En este caso se va a requerir de otro dispositivo, además de la pauta, que es algo que grabe, porque necesitan una grabación del audio, ¿ya? La entrevista no es como que ustedes le van a pasar una hoja con preguntas y ellos tienen que responderlas con escritura. No, la entrevista es oral y tiene que ser grabada, registrada, la voz por medio de un dispositivo, que sería un celular, una grabadora, y en ese caso yo les pongo súper atención de que no vayan esa vez, cuando vayan a realizar la entrevista en sus contextos, contar con dos celulares, con dos grabadoras, porque a veces una graba, otra no, puede pasar algo y hay que estar atento a esas situaciones. Como son en grupo casi todas, ahí, no sé, estarán dos acompañando el trabajo de campo y una también te prestará su celular para poder grabar. Cosa en resguardo de que si no se graba un celular, está la otra. Ya, entonces las estructuradas, dicho eso, son, eh, uno cuenta con una pauta completamente formal, con preguntas, y esas son las preguntas que nuestro entrevistado tiene que responder, no hay otras.
están establecidas en esta pauta que nosotros escribimos, con la cual llegamos a entrevistar. Son esas preguntas y uno no puede incorporar otras nuevas ni sacarlas, porque es esas las preguntas que uno, por rigor, debería llegar a que las conteste nuestro entrevistado. La semiestructurada es un poco más flexible, como dice la palabra semiestructurada, en el sentido de que uno cuenta con un listado de preguntas, siempre jerarquizadas, tanto estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas, jerarquizadas de la más específica pregunta a la más general, y considerando también ciertos niveles que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Entonces, la semiestructurada, hay preguntas, pero se permite que en caso que nuestro entrevistado no esté respondiendo a lo que le preguntamos, nosotros podamos incorporar una pregunta nueva en relación al tema, o, por ejemplo, si el entrevistado se va un poco del asunto que estamos preguntando, ¿cierto? Se dispersa o se va hacia otra temática, uno también ahí puede introducir otras preguntas para poder volver a situarlo al contexto de la investigación, de la entrevista que están haciendo. Y las no estructuradas o abiertas es que uno llega, ¿cierto?, a realizar la entrevista con los objetivos claros en la cabeza, pero sin ningún material, ¿ya? Sin una pauta, sino que es lo que transcurre en este espacio natural cotidiano en el cual se desarrolla la investigación. Ustedes me podrían preguntar, ¿y con cuál de nosotros podríamos trabajar? Yo creo que por la formalidad, por el rigor científico, porque es un trabajo de síntesis, no vamos a estimar de inmediato la no estructurada o abierta, y nos vamos a quedar con estructuradas y semiestructuradas, y nunca no estructuradas o abiertas, porque el problema es que si llegan sin ningún material, sin un instrumento, solamente con el objetivo general y el objetivo específico en su cabeza, se arriesga, ¿cierto? Se arriesgan a que no logren en realidad capturar lo que quieren capturar para su investigación. Entonces, mejor ser precavidos, ordenados y, ¿cierto? Ceñirnos a esto más estructural. Y claro, cuando uno ya tiene trainer, tiene cancha, tiene práctica en la investigación, quizá puede hacer una no estructurada y tomar todas esas ventajas, pero en nuestros casos conviene mejor asegurarnos y ser precavidos. Ahora bien, las entrevistas en general y las preguntas en general tienen que tener una estructura, o sea, no se ponen como preguntas al lote, sino que tienen que estar jerarquizadas, como le decía, de lo general a lo más específico. Entonces, hay preguntas que sirven para ejemplificar, hay otras preguntas que se estructuran en el mismo espacio de interacción, por ejemplo, en las semiestructuradas, las cuales contamos con una pauta, pero quizá nuestro entrevistado dice algo interesante que concierne a la investigación y nosotros no lo habíamos considerado en nuestra pregunta y se posibilita, ¿cierto?, poder que esa pregunta emerja y se pueda realizar. Las preguntas para ejemplificar son muy importantes, sobre todo cuando se trabaja con niños, con infancia, en la cual antes de preguntar antes de preguntar lo que uno quiere saber específico sobre la investigación, uno aclara un concepto, por ejemplo, si va a preguntar sobre identidad sexual, uno define antes, ¿usted conoce qué es identidad? Eh, y ustedes explican, identidad se entiende así. Ustedes saben cuando uno se refiere a identidad, pero identidad sexual, y ustedes explican qué se refieren con identidad sexual. Y después de eso aparece la pregunta. ¿Usted qué cree sobre el respeto de las distintas identidades de género, sexuales de sus compañeros? Y ahí recién aparece la pregunta. Pero hay que tener esos resguardos cuando se trabaja con niños. Entonces, ahí puede ser interesante tener una pauta con preguntas
incorporar las que van a ocupar para ejemplificar y quizá contar con alguna didáctica, alguna dinámica en la cual uno le muestre ciertas imágenes, ciertos monitos para que el niño pueda entender más o menos a qué se refiere esa palabra, ¿ya? Porque no podemos eh, dar por hecho que un niño pueda entender un concepto que le va a ser difícil, eh, ¿cierto? Y sobre todo recuerdo con personas que están en alguna situación de discapacidad intelectual, o mayor aún, ese tipo de preguntas sirve con mayor razón, ¿no? Ir ejemplificando, eh, eso, en cuanto a la entrevista. Y esta va a ser el formato, por decir así, sí, el formato, la guía para las personas, los grupos que hayan elegido en primera instancia la entrevista. Entonces, al igual que el otro instrumento, arribita va la caracterización del espacio, de los entrevistados, se escribe el objetivo general siempre presente, porque se enuncia antes de comenzar las preguntas para que el entrevistado también lo conozca, se haga parte, y de ahí ya viene el listado de preguntas, ¿cierto? Que van de lo más general a lo más específico y tienen que abarcar las variables de su estudio, los objetivos de investigación de su estudio. Por último, se contempla abajo observaciones en el caso de que ustedes hayan observado algo que quizá no quedó en la grabación de audio y que les haga sentido también eh, para su investigación, para resolver sus objetivos. Por ejemplo, interesante sería preguntar en un tipo de pregunta que vamos a ver enseguida, que se llama la pregunta incómoda, que es en la pregunta incómoda, eh, por ejemplo, yo le pregunto al profesor, señor profesor, ¿usted maneja en sus clases dispositivos tecnológicos, recursos tecnológicos para poder realizar su clase más interactiva? Y si esta pregunta se le hicieran, por ejemplo, a un profesor mayor, con más edad, quizá se sentiría ahí, se sentiría incómodo, ¿no? De hecho, es adrede que lo vamos a incomodar. Iba a decirle, sí, sí, sí ocupo, pero en realidad quizá el caballero no ocupa. Entonces, el caballero va a decir, no ocupo, pero ustedes vieron en sus gestos corporales que se incomodó. Entonces, en ese caso, la observación, ustedes ponen un asterisco al lado de la pregunta. ¿Qué hacen? Ponen otro asterisco abajo donde dice observación. Dicen, en esta parte el entrevistado se sonrojó, se incomodó, tartamudeó, dudó. ¿Me entienden? ¿Sí? Allá por la Sí, se casa, entiende. acá. Eso. Eso en cuanto a la entrevista. Luego, para el grupo focal, ¿cierto? Que es otra de los instrumentos o técnicas de recolección de la información cualitativa, son estos grupos que se predisponen, ¿cierto?, para poder recoger los discursos, las opiniones, según lo que queramos saber. Y el grupo focal no se elige porque sí, ¿no? Sino que se elige porque queremos, como dice acá, eh, ver cómo, por medio de la interacción de los participantes, de lo que van diciendo, se concluye, se llega a ciertas respuestas que nos ayudan para nuestra investigación. Entonces, por eso no es una entrevista y es un grupo focal, porque nos interesa que los discursos que emerjan, valga la redundancia, en esa interacción, en ese proceso. Por más que uno participante no concuerde con otro, el ejercicio está en apreciar ese discurso que emerge en la interacción y que es distinto a un discurso cuando uno solo hace una entrevista con una persona, es face to face, de uno a uno. Entonces, también ahí la técnica de grupo focal se ocupa en algunos casos porque queremos de alguna manera que emerja el discurso en esa interacción. Y esta es la matriz, formato, guía que vamos a utilizar para el grupo focal, que parte,
¿cierto? Son preguntas, todas siempre son preguntas, menos las de observación, pero en observación igual uno puede plantear preguntas para poder como ir respondiéndolas durante la observación. Por eso, investigar es una pregunta y sus instrumentos en cualitativas también lo son. Entonces, el grupo focal incorpora preguntas, pero antes de llegar a las preguntas, tiene que establecer los conceptos claves y los subconceptos claves o las subcategorías. Entonces, una pregunta va a emerger no de la nada, sino que primero se va a establecer el concepto, por ejemplo, eh, contención emocional. Luego, en una subcategoría, si es que existe, si no, no importa, pero si es que existe la subcategoría de contención emocional, que puede ser contención física, contención psicológica, quizás esas pueden ser las subcategorías de contención emocional. De ahí recién aparece luego en la tercera columna la pregunta, que es la pregunta que va a relacionarse con ese concepto. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Qué es lo que Sí, vamos, qué es lo que vemos aquí, ¿no? Por ejemplo, establecer los perfiles y caracterizaciones de consumidores de mantequilla. Entonces, una de las dimensiones es frecuencia de compra. ¿Cada cuánto compra ropa? Ah, era de ropa. Yo de no sé qué dije. Bueno, de ropa. Luego, otra dimensión sería marcas de compra. Esto es ejemplo, pero a lo que tenemos que quedar claro es que no, en el caso de la matriz, de la guía de preguntas para el grupo focal, no aparecen solo las preguntas de la nada, sino que tiene que hacerse esta operacionalización, que se podría denominar, en la cual uno escribe el concepto, clave, la palabra clave, y luego, si es que existe una subcategoría de ella, la coloca en dimensiones o subcategoría, para luego de esa subcategoría hacer emerger la pregunta, que va a tratar, ¿cierto?, de indagar en relación a la problemática y ese concepto. O sea, está todo unido finalmente, al final y al cabo. El ejercicio que tienen que hacer es de alguna manera desunir para poder como llegar a la pregunta. Y este va a ser el modelo general que vamos a utilizar para formular todas las preguntas, ya no solamente las de la entrevista, que son preguntas generales. Uno realiza primero, cuando le decía que hay que jerarquizarlas, ¿cierto? Me refería a que primero uno realiza preguntas generales o más fáciles de entrada, luego uno induce preguntas complejas. Ahí tienen que jugarse, ¿cierto?, todas las cartas para poder obtener lo más sustancial que queremos saber de nuestra investigación, las preguntas complejas. Ahí están los conceptos complejos, ahí están las situaciones complejas. Después de eso, inducimos tipos de preguntas sensibles, delicadas. Ya es aquí de donde yo les daba el ejemplo, por ejemplo, de esta entrevista a un profesor mayor que no sepa ocupar la tecnología y que al preguntarle algo así, uno vea que este se incomode o dude. Entonces, esa es la característica que tiene que producir este tipo de preguntas. ¿Ya? Tienen que hacer que el entrevistado de alguna manera verbalice con la palabra que va a decir, pero también con su cuerpo, que se vea eso, ¿no? Entonces, son los tipos de preguntas en orden jerárquico que uno tiene que ir induciendo. Primero induce preguntas generales, luego preguntas complejas, luego preguntas sensibles y por último preguntas de cierre que tienen que ver con lo más específico también, pero también es como un poco sintetizar lo que ya se preguntó relacionando, no dejándolo suelto, todo relacionando. Eso, si es que no hay una consulta, continúo. Bueno, y entonces la clase la dejaríamos hasta acá, eh, porque ahora ustedes tendrían que juntarse en grupos, en sus grupos de síntesis. Eh, Recuerden que hay que integrar a la compañera Claudia, que se suma hoy día. Eh, Seamos solidarias, seamos solidarios.
Ah, ya. Eso, y entonces ustedes tienen que elegir como grupos algún... Profe, ah, dígame. disculpe interrumpirlo. Con Caro ¿Sí? habíamos conversado para poder integrar a Claudia si es que ella está interesada en nuestro grupo. Ya, que son lindas. ¿Vieron? Con Caro Olivarí y Sofía Malwe. Bonita, súper. Las felicito por su solidaridad y sororidad. Ya, entonces serían estas tres instrumentos de los cuales ustedes van a elegir solo uno, de observación, sea entrevista, grupo focal, y van a completarlo, porque diseñarlo yo ya lo diseñé, ¿ya? Van a completarlos con las preguntas o las categorías que requiera cada instrumento según lo que acabamos de revisar, ¿ya? Entonces, aquí está, bueno, ¿qué más? Esto se entrega el próximo jueves, se sube al Classroom, eh, lleva una nota sumativa, que es de la segunda actividad, porque la primera actividad fue el Padlet, la segunda fue un quiz, que es el quiz uno, ahora la actividad sumativa 2 y finalizamos luego con el quiz 2 y ahí hay cuatro notas que se transforma en una en parcial. Esto se entrega la próxima semana hasta las 12 de la tarde. Sí, 12, sí. Yo creo que 12 está bien. No 12 de la noche, 12 de la tarde. Pero lo voy a especificar en el Classroom, así que no hay problema. Entonces, ahora en el Classroom van a encontrar en Doc estos tres, los tres instrumentos diseñados, los cuales ustedes tienen que completar de acuerdo a sus preguntas, las preguntas que trabajaron en el Padlet, algunas rehacerlas, algunas reescribirlas, replantearlas, eh, generar otras nuevas, pero siempre mirando nuestros objetivos. Recuerden, tener sus objetivos, los que les revisamos con Lore presente para poder redactar todas las preguntas de los distintos instrumentos. Ya, estas, en caso que fuera observación y que se completa, reitero, el objetivo de la investigación tiene que aparecer y tienen que aparecer los apuntes con los cuales nosotros vamos a tomar, no, no son apuntes, son como las categorías que no son solamente una palabra, ¿no? Son que uno induce a algo que va a observar. Era como lo que yo les decía. Ahí debería decir, por ejemplo, uno punto. Al inicio de la clase, ¿qué es lo que se visualiza en cuanto a la contención de emociones? Punto. Ya, eso es lo que tendrían que hacer. Y lo de abajo que va en negrita, o sea, en cursiva, eso se completa cuando se realice el trabajo de campo. No, no es lo que tienen que entregar. ¿Ya? ¿Se entiende lo que tienen que entregar en caso que elijan observación? Sí. Súper. Bueno, una Dígame. consulta en caso de pedirte una tutoría o algo, ¿hay como un horario ¿Cómo? o no? En caso así como de tener alguna duda para pedirte una tutoría o algo, ¿hay como un horario o solo O te sea, hablamos no, por yo, correo? o sea, no, para esto no he contemplado tutoría porque esto Ah, ya, ok. es investigación Ya, educacional, no es síntesis profesional. ¿Ya? O sea, que estemos así como en modalidad espejo y paralelo, no quiere decir que va a hacerse lo mismo que en síntesis. Entonces, aquí se pide, no, yo creo que ya la estoy apoyando bastante con entregando el instrumento diseñado, aquí se pide cierta autonomía de ustedes para que puedan llegar a plantearlo, porque si yo le hago una tutoría, finalmente le voy a terminar haciendo las preguntas y se trata de que ustedes la hagan, porque ese es el rol de investigadora. Este es el formato para entrevista, ¿ya? Y aquí lo que se pide, lo que les pido es completar el objetivo de la investigación y nada más en el cuadro uno, porque lo otro se completaría luego. Y en las preguntas tendrían que entregar dos preguntas generales, dos preguntas complejas, dos preguntas sensibles o delicadas y dos preguntas de cierre, en relación a esto que habíamos hablado acá, ¿no? El tipo de pregunta que deberían formular es en la entrevista, igual siempre mirando sus objetivos generales específicos, mirando sus palabras claves, mirando sus preguntas guías que también tienen en su síntesis. O sea, si leen, releen su síntesis, obviamente
tienen que ser capaces de poder realizar las preguntas. Y Tenemos una consulta. Francisca, Es como para términos como de evaluación, ya que es como la evaluación sumativa, solo tenemos que entregar un instrumento, pero claro, aún así dentro de nuestro trabajo igual podemos tener, no sé, 2 instrumentos como a la hora de investigar. eso Francisca, súper. ¿Qué fue lo que yo dije delante, no? Eso. En este caso, independiente de su síntesis profesional, vamos a trabajar en primera instancia con un instrumento que quizá tengan dos, observación y entrevista, observación y grupo focal, o entrevista y grupo focal, no sé. Partamos primero quizá con el más preponderante que ustedes tengan en mente y luego vamos a avanzar en lo otro, pero necesito para investigación educacional poder trabajar de uno, ¿ya? Así que exacto lo que dice Francisca, eso es. Eso para el formato de preguntas. Entonces lo que se pide acá completar, reitero, es el objetivo de investigación, que tienen que copiarlo nada más, el objetivo general poner ahí, y las preguntas que son las que ustedes tienen que formular. Y por último, el formato para grupo focal. Si que ustedes eligieran grupo focal, lo que va aquí, lo que les pido el cuadro de arriba es el objetivo de investigación, lo mismo que les decía, llegar, copiar y pegar. Y lo que la pega que tienen es construir esta matriz, según lo que yo les expliqué aquí, en relación a su tema, a su objetivo. ¿Ya? Entonces, aquí ponen quizá el concepto clave, como yo les puse ahí, la palabra clave, y luego si es que existe una subcategoría de ese concepto clave, se pondrá aquí al lado, 1.1, 1.2, dependiendo, si es que hay uno o más, y al lado la pregunta. La pregunta que va de lo más general a lo más específico, también mirando este cuadrito de acá para formularla si es necesario. Y esa es la cantidad de preguntas que yo les pido. Independiente de que tengan una sola subcategoría, no tengan ninguna categoría y solamente tengan una categoría, tienen que ser 2 preguntas por cada categoría y yo les pido 5 categorías que ustedes tienen de más en su síntesis porque yo las he leído, ya no son solamente 3 palabras clave, sino que hay otras categorías que tendrían que estar dentro. Entonces son las 5 categorías con sus respectivas subcategorías si existen y las preguntas respectivas. Le aconsejo, por tanto, estar mirando esta misma diapositiva para ir guiándose. Eh, eso. Ya, en cuanto a lo de las tutorías, yo entiendo a lo que iba la compañera. Yo creo que la palabra, y por eso como que yo me enredé, la palabra no es tutoría, es como que yo las pueda ir retroalimentando hasta la entrega. Sí, debería ser, porque debido a lo que pasó hoy día, no pudimos hacerlo presencial y la gracia de presencial era que yo les fuera retroalimentando. Entonces, ante eso, lo que podemos hacer, ¿cierto? Es que el día, a ver, el día miércoles, que tenemos síntesis, ustedes me adelanten, me muestren lo que tienen, no me lo envíen, sino que ojalá puedan venir presencial y ustedes me muestren lo que tengan, ¿ya? O sea, de yo no tener que estar bajando archivos, subiendo archivos, sino que ustedes llegan con esto, que va a estar listo en Drive para llegar y completar, y ustedes me dicen, profe, mira, esto es lo que llevamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Vamos bien, vamos mal? ¿Les tinca? ¿Les parece así mejor? Que el miércoles ustedes ya llegan con esto avanzado, yo les retroalimento, incorporan la retroalimentación y entregan el jueves. Sí, Entonces ocupamos síntesis profesional también para esto. ¿Se fijan? Para No, avanzar. y otra duda, en síntesis, ¿vamos a tener clases en el horario como normal? Porque hay alguna ¿O actividad tenemos ahí. desde las 11 a las 1? nosotras de La ahí próxima empezamos a las semana 3. comenzamos práctica. Toda la Sí me mañana. hablaron lo de la práctica, sí. Mm. Yo tengo que preguntar bien eso al respecto porque no entiendo mucho. Creo que algunas de ustedes les dieron prácticas en la mañana, entonces no van a poder asistir a síntesis. Hay que hacer un reacomodo del horario. Por eso habíamos trabajado hasta el momento con ese horario de 11 a 1:30, como para poder agrupar a todas.
pero quizá vamos a tener que desplazar el horario hacia la tarde, porque la mayoría tiene práctica profesional en la mañana. Entonces, eso tengo que preguntarlo bien, son más bien cosas administrativas que no manejo mucho, entonces prefiero preguntarlas. Claro, es que DEA tiene como por horario en sí En la síntesis en tarde. la mañana Ah, y DEA en la nosotros la mañana. tenemos en la tarde. Sí, Ah, ya. DI lo tiene en la tarde y Ah, nosotros ya. nos ajustamos ahora como al horario de DEA, pero la próxima semana yo creo que la gran mayoría va a dejar de lunes a jueves la práctica en la mañana. Entonces Claro, por eso no nos topa. claro. Claro, no, en ese caso voy a tener que preguntar bien. Y si fuera que es mejor correrlo el miércoles para la tarde, ¿ustedes pueden? Y yo Sí. tipo el miércoles en la tarde, me acomoda más en la tarde que en la mañana. Ah, Sí, a ya, mí igual me súper. acomoda más en la tarde. Ya, pues Mm. súper. Es que Entonces aparte ese voy era a el hacer esa horario en gestión. que estaba Claro, planteado, porque las prácticas de DI están como para la mañana. claro. Sí, que no, como recién me estoy integrando, no manejo muchas de esas cosas administrativas, pero yo me reacomodo y siempre soy flexible, así que no tengo problema. Yo creo que vamos a tener que acomodarnos para el miércoles en la tarde, así que les voy a estar confirmando pronto esa información. Pero creo que es una obviedad porque si no pueden venir en la mañana por su práctica, obviamente hay que correrlo. Así que solamente tengo que confirmar y decirles que, ok. Eso, bueno, aquí vuelvo a reiterar esto porque es importante tenerlo muy presente. Y recuerden estar realizando la gestión con sus comunidades donde van a desarrollar el trabajo de campo, estar comentando, pidiendo las autorizaciones, porque la próxima semana además de dejar definida la muestra y hacer un tipo de ensayo para el trabajo de campo, voy a compartirles los consentimientos y los asentimientos. Los asentimientos es para cuando se trabaja con niños y el consentimiento es para cuando se trabaja con adultos. En algunos casos van a tener que administrar un asentimiento al niño y un consentimiento al apoderado, y en el caso que sean solamente adultos, un consentimiento. Adultos como profesores, apoderados. Eso, ¿ya? Eso es como lo que vamos a avanzar para la próxima clase y nos vemos el miércoles para poder retroalimentarles sus instrumentos, cosa que puedan entregar bien, no solamente por la nota, sino que por el bien de su trabajo campo, que sea pertinente, coherente, idóneo a lo que hemos estado planteando en sus investigaciones. Eso, no sé si hay alguna otra consulta. Por mi parte, yo. Yo tengo una duda sobre el tema del consentimiento y asentimiento. En ¿Ya? caso de que los estudiantes sean mayores de edad, ¿qué se Sí. hace? Con mayores de edad, consentimiento. Ya, Consentimiento. Sí. gracias. De nada, Loren, gracias por su pregunta. Eso, yo me despido. Así que si no hay más consultas, pueden seguir las consultas por WhatsApp. Yo siempre estoy atento. Profe, Tatiana, ¿se puede quedar 5 minutitos por lo que le conversé ayer para que revisara el objetivo? tengo que desalojar luego y tengo que sacar las cosas de mi oficina. Entonces estoy un poco Ah, ya. complicado con el tiempo. Que me llegó el correo, yo no sabía que había que suspender a las 4 y tengo cosas arriba que tengo que sacar, desinstalar, entonces estoy como medio justo con el tiempo. Pero ¿por qué no me interesa retroalimentarle sus objetivos? Porque yo sé que lo modificaron y todo, entonces, ¿por qué no me envía un Google Doc al WhatsApp y yo se lo reviso Ya, ya, mientras voy en la micro en el transporte para aprovechar ya, el tiempo? mejor. Eso. Ya, Y, gracias. y lo profundizamos la próxima semana para síntesis o investigación a lo que usted asista. Uy, además tengo que, estoy grabando todavía, ¿cierto? No estoy desde mi computador, estoy desde el computador de acá, entonces tengo que dejar de grabar